Imaginen por un segundo que nos encontramos frente a una pared de granito sólido, una de las sustancias más duras y resistentes de nuestro planeta. Al acercar la mano, notamos que la superficie no es rugosa ni muestra las marcas típicas de un cincel golpeando la roca. En cambio, la piedra parece haber fluido, como si en algún momento de la historia remota hubiera perdido su rigidez para convertirse en una sustancia viscosa, casi líquida, antes de enfriarse y quedar petrificada en formas caprichosas. Este es el gran enigma de las piedras derretidas, un fenómeno que desafía todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad y que nos obliga a cuestionar seriamente la tecnología de nuestros ancestros más lejanos. La gran interrogante que atormenta a ingenieros y geólogos por igual es de carácter puramente térmico. Para que el granito o el basalto alcancen un estado de fusión o vitrificación, se requieren temperaturas extremas que superan con creces los 1200 grados Celsius. En un mundo donde, según la cronología oficial, las civilizaciones de la Edad de Bronce apenas dominaban el fuego para tareas básicas como cocinar y fundir metales blandos, la presencia de rocas ígneas que parecen haber hervido es una anomalía imposible de ignorar. ¿Cómo pudieron estos pueblos antiguos generar semejante infierno controlado sin dejar rastro de hornos industriales complejos, chimeneas de alta resistencia o combustibles avanzados? Si viajamos a las tierras altas de Perú, en los impresionantes complejos de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, la evidencia física es simplemente sobrecogedora. Aquí, los muros no están hechos de ladrillos uniformes, sino de bloques ciclópeos que encajan entre sí con una precisión matemática aterradora. Lo más fascinante es el aspecto de almohadillado que presentan estas piedras monumentales. Los bordes parecen haberse abombado bajo una presión inmensa, mientras el material se encontraba en un estado blando, permitiendo que un bloque se fundiera con el otro, sin dejar espacio ni siquiera para el paso de una delgada hoja de afeitar. No hay mortero, no hay pegamento. Solo hay una unión que parece casi molecular, sugiriendo que estas rocas de cientos de toneladas fueron moldeadas o presionadas unas contra otras cuando su consistencia era similar a la de la arcilla fresca o la plastilina. Cruzando el océano hasta la antigua capital del imperio hitita en Hattusa, situada en la actual Turquía, el misterio cobra un tinte aún más extraño y perturbador. Allí encontramos bloques de una extraña piedra verde que presentan una característica física inquietante: burbujas de calor. La superficie de estas rocas muestra signos inequívocos de haber burbujeado violentamente, como si la piedra hubiera estado en un estado de ebullición antes de solidificarse de nuevo de forma repentina. Estas no son marcas de erosión natural causadas por el viento o el agua, sino cicatrices de un evento térmico de una magnitud sin precedentes que afectó estructuras enteras, transformando la arquitectura defensiva en algo que parece sacado de un proceso de fundición industrial. La imposibilidad técnica de estos hallazgos es lo que realmente descoloca a la arqueología moderna. Una hoguera de madera convencional, por muy alimentada que esté, difícilmente supera los 800 grados Celsius, una temperatura que resulta totalmente insuficiente para alterar la estructura íntima de las rocas ígneas. Para lograr lo que vemos en estas ruinas, se necesitaría una fuente de energía concentrada, potente y constante, algo que teóricamente no existía hace miles de años. No estamos hablando de un incendio accidental provocado por una guerra, sino de un proceso que parece haber sido dirigido deliberadamente para dar forma o destruir la piedra de manera selectiva y controlada. Antes de continuar profundizando en estos misterios arquitectónicos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Otro fenómeno que refuerza esta teoría de la manipulación térmica son las llamadas marcas de cuchara. En diversas canteras antiguas repartidas por Egipto y Sudamérica, se pueden observar con claridad hendiduras cóncavas y asombrosamente suaves en las paredes de roca sólida. Parecen el resultado de alguien extrayendo material de la montaña, como si estuviera pasando una cuchara sobre un bloque de mantequilla tibia o arcilla húmeda. No hay marcas de percusión violenta. No hay fracturas ni astillas de piedra esparcidas. Solo queda la suave curvatura de una herramienta que retiró el material pesado sin esfuerzo aparente. Es posible que nuestros antepasados conocieran un método para ablandar la materia misma a través del calor o la vibración,
permitiéndoles trabajar el granito con la facilidad de un escultor de barro? Si es así, estamos ante una ciencia olvidada que podría reescribir por completo los anales de la historia humana, revelando que lo que llamamos Edad de Piedra fue, en realidad, una era de manipulación energética sofisticada que apenas estamos empezando a vislumbrar. Este descubrimiento desafía las leyes de la física convencional que aplicamos hoy al estudio de las herramientas de piedra primitivas. Dejando atrás las imponentes cumbres de los Andes, nos trasladamos hacia las tierras del norte, específicamente a las colinas de Escocia, donde el enigma de la piedra fundida adquiere una dimensión defensiva y estructural que desconcierta profundamente a los investigadores modernos. Aquí existen más de 60 edificaciones conocidas como los fuertes vitrificados. A diferencia de cualquier castillo medieval, las murallas de estos fuertes no están sujetas por mortero, ni simplemente apiladas por gravedad. En lugar de eso, los bloques de granito han sido literalmente soldados entre sí, por un calor tan intenso, que la roca sólida se transformó en una masa oscura y vítrea. Al observar estas estructuras, se nota que las piedras se han derretido y fusionado totalmente, creando una unión que atraviesa el núcleo de los muros, como si un calor masivo hubiera pasado sobre ellos. Durante décadas, los arqueólogos han intentado replicar este fenómeno utilizando exclusivamente los recursos que supuestamente poseían los pueblos celtas o pictos de la época. Construyeron muros de piedra, los rodearon con toneladas de madera seca y les prendieron fuego durante días enteros. El resultado fue siempre un fracaso técnico. Si bien el fuego exterior lograba calcinar la superficie, nunca alcanzaba la temperatura interna necesaria para fundir el núcleo de la roca y convertirla en silicato líquido. Para lograr la vitrificación que vemos en lugares como Tap o Nod, se requieren temperaturas constantes superiores a los 1100 grados. La logística necesaria para quemar la cantidad de madera requerida es sencillamente absurda para la organización social de la época, lo que sugiere que un incendio durante un asedio no explica cómo estas murallas se convirtieron en cristal. La ciencia explica que la vitrificación ocurre cuando el silicio alcanza su punto crítico de fusión y se enfría de forma repentina, transformándose en una estructura similar al vidrio. Este proceso no es un subproducto común de un incendio doméstico o de una guerra. Requiere un estrés térmico masivo que la arqueología oficial no logra encajar con el uso de herramientas primitivas. ¿Fue una técnica de ingeniería olvidada, o el resultado de fuerzas naturales, o un fenómeno catastrófico que barrió estas colinas con una violencia inusitada? Este misterio se extiende también a las arenas de Egipto, una tierra que nunca deja de sorprendernos con sus anomalías físicas. En las profundidades del Serapeum de Saqqara, encontramos sarcófagos de granito que pesan decenas de toneladas y muestran una geometría perfecta. Más allá de su pulido, algunos investigadores han detectado microfusiones en la superficie de la piedra que no concuerdan con el desgaste natural ni con herramientas de cobre. Asimismo, en las pirámides menores de Giza se observan marcas de erosión térmica inexplicables. En ciertos sectores, el granito muestra una descamación y una apariencia de quemadura superficial, que sugiere una exposición a una fuente de calor radiante externa extremadamente potente. Es como si una oleada de energía hubiera impactado contra las estructuras, alterando la capa exterior de la piedra bajo el clima abrasador. Pero quizás el caso más inquietante de destrucción térmica se encuentre en Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo. Conocida como la Ciudad de los Muertos, este asentamiento revela escenas que desafían cualquier explicación lógica. En áreas de la ciudad, los arqueólogos descubrieron cerámica y ladrillos de barro que se habían fundido y vitrificado por completo. Lo más aterrador es que la disposición de estos restos sugiere una destrucción térmica fulminante y masiva. En algunos puntos, la arena parece haber sido sometida a un calor tan intenso que se convirtió en vidrio en segundos. Un fenómeno que hoy solo observamos tras pruebas de armamento nuclear en entornos controlados. Los análisis químicos revelan algo perturbador. Las alteraciones en la estructura molecular de la piedra muestran huellas de una exposición a energías extremas. No hay residuos de ceniza que justifiquen un incendio convencional. Solo queda la transformación del material a nivel atómico. Estos hallazgos nos sitúan frente a un profundo abismo de conocimiento sobre nuestro propio pasado.
Si las civilizaciones antiguas no tenían acceso a tecnología energética avanzada, ¿qué fuerza fue capaz de derretir ciudades enteras y convertir fortificaciones de piedra en espejos de cristal? La evidencia física permanece grabada a fuego en las ruinas que aún se mantienen en pie. Para comprender estas cicatrices térmicas que desafían la lógica, muchos investigadores han dejado de mirar hacia el suelo y han comenzado a observar el cielo. Una de las propuestas más provocadoras proviene del geólogo de la Universidad de Boston, Robert Schoch, quien plantea la hipótesis del gran evento solar. Según Schoch, hacia el final de la última glaciación, la Tierra pudo haber sido víctima de una eyección de masa coronal de proporciones cataclísmicas. No hablamos de una simple tormenta solar que afectaría nuestras telecomunicaciones actuales, sino de un bombardeo de plasma ionizado que habría golpeado la atmósfera con la fuerza de miles de bombas atómicas. Este fenómeno explicaría por qué las vitrificaciones suelen encontrarse en las partes más elevadas de los fuertes o en las caras exteriores de los monumentos. Fue un fuego celestial, una descarga de energía pura que cocinó la superficie terrestre, transformando instantáneamente el granito sólido en magma viscoso que, al enfriarse rápidamente, quedó petrificado en ese estado de fusión que tanto nos confunde hoy. Sin embargo, para aquellos que prefieren una explicación basada en la voluntad humana, surge la posibilidad de una tecnología perdida que hoy nos parecería magia. ¿Y si estas civilizaciones no fueron víctimas de un desastre cósmico, sino maestras de la energía solar concentrada? Existe la teoría de que nuestros ancestros pudieron haber utilizado espejos parabólicos gigantes o lentes de cristal pulido para enfocar la radiación del sol en puntos específicos de la roca. Este método permitiría alcanzar temperaturas extremas de forma controlada, actuando como un soplete solar que ablandaba la piedra para permitir esos encajes perfectos que vemos en los Andes. Bajo este prisma, las marcas de cuchara no serían el rastro de una herramienta mecánica, sino el resultado de retirar material que ha alcanzado un estado plástico, casi líquido, permitiendo moldear bloques de toneladas con la facilidad con la que un escultor trabaja el barro fresco. Esta ingeniería térmica habría permitido a los antiguos constructores soldar las piedras entre sí, creando estructuras antisísmicas de una resistencia inigualable. En este debate sobre el origen del misterio, aparece una alternativa que ha ganado fuerza en los últimos años, la teoría de los geopolímeros, propuesta por científicos como Joseph Davidovich. Esta idea sugiere que las piedras nunca fueron derretidas mediante calor, sino creadas mediante una sofisticada química antigua. Según esta visión, las civilizaciones antiguas habrían descubierto fórmulas para disolver ciertos tipos de roca utilizando extractos de plantas y compuestos minerales, creando una mezcla que podía verterse en moldes o presionarse mientras estaba blanda. Una vez seca, esta mezcla se polimerizaba, convirtiéndose en una roca artificial indistinguible de la natural para el ojo no entrenado. Esto explicaría por qué los bloques parecen haberse adaptado unos a otros con una precisión milimétrica. No obstante, esta teoría no logra explicar por completo la vitrificación vítrea de los fuertes escoceses o las burbujas de calor en el basalto de Turquía, lo que nos lleva a pensar que quizás estuviéramos ante una combinación de ambas. Una ciencia de materiales que dominaba tanto la química como la manipulación energética a niveles que apenas estamos empezando a vislumbrar. Lo más inquietante de este fenómeno es su innegable conexión global. Resulta fascinante y a la vez aterrador encontrar exactamente el mismo patrón de piedra derretida en continentes separados por miles de kilómetros, y por culturas que, según la historia oficial, nunca tuvieron contacto entre sí. Desde las cumbres de Perú hasta los valles de la India y las islas de Escocia, la firma de este calor extremo es idéntica. Esto nos obliga a enfrentarnos a una realidad incómoda. O bien existió una civilización global con tecnología avanzada que fue borrada de los registros, o bien el planeta entero fue testigo de un evento cósmico de tal magnitud que cambió el curso de la humanidad. Estas ruinas son testigos silenciosos de un pasado que no encaja en las líneas de tiempo que nos han enseñado. Son cicatrices en la piel de la Tierra que nos recuerdan que la historia humana no es un camino recto y ascendente, sino un ciclo de auges brillantes y caídas catastróficas. Al observar estas piedras fundidas, nos enfrentamos a un desafío intelectual y espiritual.
Si no somos capaces de explicar cómo se construyeron o cómo se destruyeron estas estructuras con nuestros conocimientos actuales, ¿qué más estamos ignorando sobre nuestro propio origen? Estas ruinas nos invitan a la humildad, a reconocer que quizás no somos la primera civilización avanzada en habitar este mundo. Cada bloque vitrificado es un llamado a cuestionar la narrativa establecida y a considerar que la edad de piedra pudo haber sido, en realidad, una era de una sofisticación tecnológica que perdimos en las sombras del tiempo. Al final, el misterio de la piedra derretida nos deja con una pregunta inquietante que resuena a través de los siglos. Si una fuerza tan grande pudo derretir la roca sólida y borrar imperios enteros, ¿qué tan seguros estamos de que nuestra propia civilización no dejará tras de sí más que ruinas inexplicables para quienes vengan después? La respuesta podría estar grabada, literalmente, en el cristal de estas antiguas murallas, esperando a que seamos lo suficientemente valientes para aceptar su verdadera historia.